Hoy vamos a conversar con Luis Guillermo Pardo, él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, sobre precisamente temas de hoy relacionados con la paz. Voy a mencionar primero los saludo a usted, Luis Guillermo Pardo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy amable, es bastante satisfactorio volver a estar hablando del tema de la mayor necesidad de Colombia, que es la paz, y muy amable, como siempre, por la invitación de Sinergia, un programa ubicado, un programa alternativo, un programa que tiene claridad frente a temas cruciales para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Muy amable por la invitación, Roger. Gusto. Bueno, Guillermo Pardo, lo primero es, ¿qué piensa usted de la decisión tomada por el gobierno del presidente Gustavo Petro de tomar la decisión de ya no más al cese al fuego unilateral? Porque pues la disidencia de las FARC definitivamente pues no han estado respondiendo a ese propósito de paz total y la consecuencia, y es que esas disidencias de las FARC hablan de intensificación de la guerra. Es que, Roger, la paz necesita mucha confianza y la paz necesita mucha transparencia. Y todo diálogo de paz, toda negociación de paz debe partir de la transparencia. Y aquí hay dudas del comportamiento de esta fuerza militar, lo que llama el Estado Mayor Conjunto eh, de las antiguas FARC, FARC-EP, en su relación con la población, con los territorios, la ostentación de las armas, la manera como se refieren a la opinión pública. Es un tema entonces que, digamos, hay que generar confianza y no se genera confianza, no se genera una opinión pública favorable a unas conversaciones que son bastante complicadas. Yo soy de los que cree que sin opinión pública es demasiado complejo avanzar en un proceso de diálogo y de negociación política de paz. Por consiguiente, llegó un momento de la reflexión, el presidente pues tenía que tomar una decisión, estaba, asumo yo, debidamente informado de los movimientos que rompían por parte de esta agrupación guerrillera del Estado Mayor de las FARC, las disidencias, y decidió enviar un mensaje a la opinión pública y a ellos, por supuesto, de que la paz necesita confianza, la paz, los diálogos de paz necesitan mucha transparencia, mucha serenidad y no necesitan ninguna ostentación. Es decir, la guerra, la ostentación de la guerra se puede tirar un proceso de diálogo de paz. En ese sentido, creo que el presidente se sintonizó con la opinión pública local, nacional e internacional, le propuso una reflexión a las disidencias de las FARC para que evalúen más su situación interna, sus niveles de compromiso con la paz dialogada, con el cese bilateral del fuego. En últimas, creo que esto no rompe definitivamente un diálogo, una conversación, pero sí es un llamado de atención y que puede tener repercusiones, ojalá positivas y no negativas. De cualquier manera, creo que el presidente tomó una decisión con la información adecuada, fundamentada, y desafortunadamente se rompió este cese bilateral del fuego. Bueno. No obstante, se presenta al mismo tiempo una, digamos, posibilidad muy positiva y es que se da este rompimiento, este cese unilateral al fuego, pero al mismo tiempo está pensando en la erradicación del proyecto de ley que habla del sometimiento, de la sujeción a la justicia, del desmantelamiento de las llamadas bandas u organizaciones multicrimen. Eso es una muy excelente noticia al mismo tiempo. Es decir, es que la paz es un debate, la paz es mucha opinión, la paz es hechos concretos, positivos de paz. En ese sentido, hemos dicho que la paz urbana eh, es necesaria como solución al agudo conflicto urbano que tienen históricamente ciudades como Medellín. Por consiguiente, la paz urbana hace parte de la construcción del contexto de la paz total y es demasiado importante para la subregión del área metropolitana, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo un debate que nosotros dejamos, yo fui el último asesor de paz de la ciudad de Medellín, enero de 2001 entregué el cargo, se acabó la asesoría de Medellín, pero dejamos una discusión muy clara para la ciudad, para la ciudadanía, para las autoridades. Hay un conflicto urbano que hay que resolver
tarde que temprano. Hay un conflicto urbano que se basa en el poder microterritorial de unas estructuras devenidas del sector de la oficina que tienen poder concreto en los microterritorios y acceden en esos microterritorios a rentas ilegales como el microtráfico, rentas ilegales como la vacuna y extorsión permanentes, la prostitución ilegal, la explotación sexual infantil y adolescente, la falsificación de productos, los muros invisibles, en fin, hay unos delitos asociados al conflicto urbano y por eso estas organizaciones son conocidas como organizaciones multicrimen. Y el proyecto de ley que está en discusión a partir de hoy en el Congreso de la República dice exactamente, Roger, proyecto por la cual se establecen mecanismos. Guillermo, espere, vamos a hacer un corte. Guillermo, hagamos un corte para comerciales y cuando regresemos retomamos con la lectura precisamente para que no quede mocha la idea. Ya regresamos. Estamos hablando con Luis Guillermo Porto, él es el director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime César Cadavid. Y bueno, antes de irnos a mensajes, iba a leer usted el encabezado de ese proyecto de ley para que nos lo ayude a entender. Luis Guillermo, bien pueda. Este es un proyecto de ley concebido en el marco de que la paz urbana hace parte de la Constitución de la Paz Total, Roger, y le sale al paso a un centenario conflicto urbano que a veces no reconocen las autoridades, pero que existe y que es de poder en el microterritorio. El título de la ley dice, por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones. Y mire la estructura del artículo de este proyecto de ley, dice, estructura de objeto de la ley. Voy a leerlo, Roger, me disculpa, pero es necesario para que la opinión pública esté bien informada, como dice el programa Sinergia, y logremos generar una sana discusión que llegue a las cárceles de todo Colombia, que llegue a las cárceles de Antioquia, a Bellavista, Alta Seguridad de Itagüí, a Pedregal, etcétera, porque ellos es un tema que les interesa hoy a esta muchachada y a estas estructuras que tienen un control microterritorial en nuestras comunas. La estructura armada organizadas de crimen de alto impacto objeto de esta ley serán las organizaciones criminales de que trata el artículo 2 de la ley 2272 del 2022, es decir, la ley de paz total, firmada el año pasado, en noviembre 4 del año pasado por el presidente, es decir, las que cuentan las siguientes condiciones. Primera, Roger, que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Todas las estructuras armadas que tienen micropoder territorial en Medellín, en la metropolitana, cumplen este propósito. Segundo, que se encuentran organizadas en una estructura jerárquica y en red. Todas las organizaciones devenidas de la oficina, que ya no es una estructura homogénea, sino son muchas estructuras que tuvieron origen en la oficina, cumplen este punto B. Punto C, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Todas las estructuras que tienen poder armado ilegal microterritorial en Medellín y el área metropolitana y otras ciudades de Colombia cumplen este requisito C. Requisito D, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Este punto también lo cumplen porque ellos tienen poder con armas ilegales en los microterritorios urbanos y en los microterritorios rurales donde tienen presencia y están haciendo presencia, es decir, en diferentes subregiones de las 9 subregiones de Antioquia. Y el E, que cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Aquí está el principio rector de este proyecto de ley, que es muy importante, Roger, porque va a significar una solución estratégica del conflicto urbano que se traduce en paz urbana dentro del contexto de la paz total. En este sentido entendemos
los avances y desarrollos que hay con la mesa de paz constituida en la alta seguridad de Itagüí, y que incluso nosotros en el momento de la asesoría en el año 1998, 99 y 2000 creamos como mesas de paz y convivencia en las cárceles de Bellavista y de alta seguridad de Itagüí. En ese sentido es demasiado significativo para Medellín, para las regiones de Antioquia y para todo Colombia este proceso que está en marcha desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí, proyecto de ley que comienza discusión en el Congreso de la República. Es un proyecto de ley que tiene que ser generoso, tiene que mirar el delito, tiene que entender que hay una muchachada que por temas sociales se involucró en estas estructuras de guerra, pero que ya es tiempo de organizar un desmantelamiento de esas estructuras y todo dice que hay voluntad para ello. Guillermo, ya nos faltan 3 minuticos nomás para que usted no me amplíe mucho, sino que me responde contigo. Indudablemente el beneficio para la sociedad es inevitable. No se puede decidir otra cosa distinta que es muy beneficioso. Pero para ellos, lograr venderle la idea a ellos que tienen unos ingresos alticos, esa va a ser la cosa complicada. Mucho sapos que se dice, nos vamos a tener que tragar. No, Roger, mira, si es complicado con las disidencias de las FARC, estamos hablando de 3.000, 3.500 hombres. En este tema de conflicto urbano es doblemente complejo y complicado por lo que tú dices, porque hay mucha plata de por medio, porque hay enriquecimientos privados increíbles, porque está asociada toda la estructura de la narcoactividad, porque ya existen y operan en nuestros barrios, en nuestras comunas, hacen parte del paisaje. Entonces ahí tenemos unos temas que obviamente va a ser mucho más complicado, pero ¿por qué si hay la posibilidad de negociar una alternatividad penal y penitenciaria, estos jóvenes acercarlos a sus familias en cárceles que estén en Antioquia más cerca del núcleo familiar para que no haya desarraigo, más desarraigo? Si logramos hacer negociaciones como hacen los Estados Unidos con los grandes narcos colombianos y grandes narcos del mundo, ¿por qué nosotros no? Y aquí se jugará entonces alternatividad penal y penitenciaria, reinserción social, diálogo sociojurídico. O sea, hay una serie de situaciones y de opciones que hacen posible que, aunque sea muy difícil, podamos avanzar en la construcción de la paz urbana. Incluso con esta visión, Roger, nosotros estamos impulsando un encuentro que mira cómo lo llamamos, y usted me permite hacer una invitación, Roger, a través de Sinergia Informativa, encuentro de víctimas y organizaciones comunitarias por la protección de la vida y la paz urbana en el contexto de la paz total. Un evento que vamos a realizar, esto es una novedad porque apenas estamos elaborando el boletín de prensa, el 1 de junio, en el auditorio del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, sede principal en Medellín, auditorio Fernando Gómez Martínez, de 8:30 a 5 de la tarde, en la cual muchos sectores de la sociedad, con la presencia del alto comisionado, con la presencia del director de investigaciones de la JEP y de la misión de verificación de la ONU, vamos a reflexionar desde la comunidad, desde las víctimas, sobre la importancia de la paz urbana en el contexto de la paz total, Roger. Este evento será el próximo 1 de junio. Perfecto. Bueno, Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Díaz Acadí, como siempre, qué bueno que usted esté atento a que nosotros le pidamos el favor que nos ayude a entender esto. Un comentario final, porque esto apenas se radica el proyecto de ley, entonces viene el desarrollo, por tanto lo vamos a molestar mucho. Comentario así cortico, yo lo quiero pedir de esta manera, esperanzador y no obstaculizador, que ya usted lo ha planteado durante la conversación, pero que quede ahí, al final, como conclusión. Hombre, hay que hacer ese tipo de cosas. Roger, hay un conflicto urbano, es que nosotros no podemos estar condenados siempre por séculos seculorum a que los ilegales controlen los barrios y las comunas, a que haya una economía de ilegales que fluyan, a que haya una perversa subcultura mafiosa de enriquecimiento fácil y rápido que arrastra jóvenes, que arrastra muchachas hacia la prostitución, etcétera. No, Medellín
en la subregión del área metropolitana y muchas ciudades de Colombia merecen salir de ese conflicto urbano, y esa paz urbana entonces hace parte de la construcción de la paz total, Roger, y esto es un debate, y no que apenas se inicia porque nosotros en Medellín hemos hecho 2 negociaciones de paz urbana, una en 1994 con las milicias del pueblo y para el pueblo, milicias del Valle de Aburrá, y otra en 1998, siendo yo asesor de paz con las milicias del Mirco. O sea, aquí hay experiencia de paz. Medellín ha reflexionado sobre el conflicto urbano. Medellín es la única estructura que llamó Paz y Convivencia que atendía el conflicto urbano, y estamos hoy volviendo a ese camino muy importante que la ciudad desafortunadamente abandonó en algún momento, la asesoría de paz y convivencia. Este es un tema de fondo, un tema que toca con la ciudad y que puede ser más complejo a veces que el mismo conflicto rural, por supuesto, pero como decía Simón Bolívar, todo se construye en medio de las dificultades, Roger, todo. Muy bien, Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz del Politécnico. Muchas gracias, mucha suerte, Luis Guillermo. Qué bueno que esté con nosotros cuando le pidamos ese favor de ayudarnos a entender. Gracias. Oye, ¿me permite decir algo? Pero No sí, me le pero tomo un así. minuto. Roger, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Yo fui asesor en la Constituyente. La paz es un derecho y un deber y obligatorio cumplimiento. Es decir, buscar la paz urbana es un mandato constitucional. Así es, señor. Muchísimas gracias.